Antes de su boda con la hija de la élite de Nueva York, el jefe mafioso más poderoso de la ciudad decidió poner a prueba a su prometida de una forma que nadie podría imaginar. Fingió volar a Sicilia por negocios, pero en realidad se escondió en una habitación secreta dentro de su propia mansión, solo para observar cómo trataba a su madre enferma cuando ella pensaba que nadie la veía. Lo que descubrió sobre su prometida lo dejó paralizado por la sorpresa. Pero fueron las humildes acciones de los cuidadores las que hicieron que el despiadado jefe de la mafia sintiera algo que nunca antes había sentido. No te creerás lo que pasó después. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete y pulsa la campana para no perderte ninguna otra historia que te dejará sin palabras. La habitación secreta se encontraba en lo más profundo de la mansión Moretti, escondida detrás de una pared falsa en la biblioteca que nadie conocía excepto Vincent y Marcus. La pálida luz azul de 6 monitores de seguridad bañaba el rostro del jefe mafioso más poderoso de Nueva York, tallando sus rasgos en líneas tan afiladas como una navaja. Este era el lugar donde Vincent se había sentado una vez durante horas, rastreando enemigos, tramando la destrucción de cualquiera que se atreviera a traicionar a la familia Moretti. Pero hoy su objetivo no era un enemigo fuera de esas paredes. Era la mujer con la que tenía intención de casarse en solo unas semanas. Vincent recordó lo que su madre le había dicho antes de llevar a cabo este plan. Maggie le había tomado de la mano, con los ojos llenos de preocupación, y le había dicho que observara cómo trataba a su madre cuando creía que él no la veía, porque esa era su verdadera cara. Él no había querido creerlo. Intentó apartar las dudas, pero ahora, sentado en la oscuridad de esta habitación secreta, sabía que tenía que afrontar la verdad, por mucho que le doliera. La pantalla principal mostraba el gran salón de la mansión, y Vincent vio a Serena de pie en la puerta, con esa dulce sonrisa aún en los labios después de despedirlo cuando se marchó a Sicilia. Ella le saludó con la mano, y su boca formó palabras tiernas que él no necesitaba oír para saber exactamente cuáles eran. Te quiero, te echaré de menos, vuelve pronto. Palabras que solo unos minutos antes él aún creía que eran reales. La puerta se cerró y en ese instante Vincent fue testigo de algo que le hizo sentir como si le estuvieran aplastando el corazón. La sonrisa de los labios de Serena desapareció de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor y apagado la luz. El rostro dulce y gentil desapareció por completo, sustituido por una expresión fría y calculadora, una que él nunca había visto en todo el año que había pasado a su lado. Serena sacó su teléfono del bolsillo y marcó con dedos apresurados. Vincent ajustó el audio del sistema y su voz resonó claramente en la habitación secreta. Se ha ido. Por fin se ha ido. Ven aquí ahora. Él, no cariño, no Vincent, solo él, como si no fuera más que una pieza en su tablero. Un escalofrío recorrió la espalda de Vincent, pero no se movió. Había vivido en los bajos fondos el tiempo suficiente como para saber que una reacción precipitada solo conducía al fracaso. Necesitaba saber más. Necesitaba saberlo todo. Pasaron 20 minutos en silencio. Vincent permaneció inmóvil como una estatua, sin apartar la mirada de la pantalla. Y entonces, un coche familiar apareció en las puertas de la mansión. El elegante Audi negro que Vincent le había regalado a su director financiero por Navidad del año anterior. Thomas Reed salió del coche, miró a su alrededor con cautela y se apresuró a entrar. Algo se rompió en el pecho de Vincent al ver lo que sucedió a continuación. Serena corrió hacia él y se abrazó a Thomas allí mismo, en el centro del vestíbulo principal. Sus bocas se encontraron con el frenético apetito de quienes se han visto obligados a reprimirse durante demasiado tiempo.
En el mismo lugar donde Vincent se había arrodillado para pedirle matrimonio a Serena 6 meses antes. En el mismo lugar donde ella había llorado y dicho, este es el momento más feliz de mi vida. Todo había sido mentira. Cada lágrima, cada sonrisa, cada promesa. Vincent apretó el brazo de la silla con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos y se le tensó la mandíbula. Y si alguien hubiera podido ver sus ojos en ese momento, habría visto las llamas del infierno ardiendo en ellos. Pero no salió corriendo, no porque fuera débil, ni porque tuviera miedo, sino porque sabía que esto era solo el principio. Un estafador nunca tiene un solo secreto, y él necesitaba saberlo todo antes de actuar. Vincent respiró hondo, obligando a la furia a descender hasta lo más profundo de su corazón, tal y como había hecho cientos de veces a lo largo de los 17 años que había tardado en construir un imperio a partir de las cenizas. Miró fijamente la pantalla, donde Serena y Thomas seguían abrazados, y susurró con una voz tan fría que el aire a su alrededor pareció congelarse. Enséñame todo, Serena. Enséñame quién eres realmente. Tras el beso en el vestíbulo, Serena y Thomas se trasladaron al salón y se sentaron en el sofá de terciopelo rojo que Vincent había encargado de Italia como regalo de cumpleaños para ella. Thomas sirvió una copa de vino, se la entregó a Serena y luego se sentó a su lado con expresión preocupada. Dijo que tenían que ser pacientes, que después de la boda todo sería más fácil. Pero Serena lo interrumpió con voz aguda e irritada. Dijo que estaba harta de ser paciente. Había tenido que hacer el papel de novia perfecta durante todo un año. ¿Tenía Thomas idea de lo agotador que era eso? Tener que sonreír cuando no quería sonreír. Tener que decir, te quiero, cuando lo único que sentía por dentro era desprecio. Tener que aguantar a esa anciana enferma todos los días como si le importara. Vincent estaba sentado en la habitación secreta escuchando cada palabra, y cada frase de Serena le parecía un cuchillo que se clavaba más profundamente en su corazón. Serena dejó su copa y se levantó, diciéndole a Thomas que necesitaba desahogarse. Salió de la sala de estar, con sus tacones altos marcando un ritmo constante sobre el suelo de mármol, mientras se dirigía hacia la puerta de la habitación de Maggie, al final del pasillo de la primera planta. Vincent cambió rápidamente de cámara, con el corazón latiéndole con fuerza al darse cuenta de a dónde se dirigía Serena. Dentro de la habitación de Maggie, Eve la ayudaba a sentarse con delicadeza y le daba un vaso de agua y sus pastillas matutinas. La joven de cabello castaño, cuidadosamente recogido, decía algo que hacía sonreír a Maggie. Una sonrisa poco habitual en un rostro profundamente marcado por la enfermedad. La puerta se abrió de golpe sin que nadie llamara. Serena entró y el aire de la habitación pareció congelarse al instante. Miró a Eve con ojos gélidos y le ordenó, con voz desprovista de toda emoción, «Salga, necesito hablar con ella a solas». Eve dudó, mirando a Maggie con preocupación. Maggie asintió levemente con la cabeza, como para decirle que podía irse. Eve dejó el agua sobre la mesa, bajó la cabeza ante Serena y salió. Pero no se alejó mucho. Se detuvo justo al otro lado de la puerta, inquieta, esforzándose por oír lo que pudiera pasar dentro. Vincent lo observaba todo a través de la cámara. Vio a Eve allí de pie, vio el miedo en su rostro y le agradeció en silencio que se preocupara por su madre, pero su atención volvió a centrarse en Serena en el momento en que ella comenzó a hablar. «¿Te crees importante, vieja?», resonó la voz de Serena, nada parecida al tono dulce al que Vincent estaba acostumbrado. «No eres más que un obstáculo, una carga». Maggie miró a Serena, con los ojos fijos, imperturbables, incluso cuando las palabras de Serena resumaban veneno. Serena continuó, con una voz cada vez más cruel. Dijo que después de la boda,
Metería a Maggie en la residencia de ancianos más barata que pudiera encontrar, en algún lugar remoto y miserable, donde Vincent ni siquiera se molestaría en visitarla. Luego soltó una risita cruel y dijo que el preciado hijo de Maggie estaba ciego. Él creía de verdad que ella lo amaba. Vincent sintió que la sangre le subía a la cabeza. Sus manos comenzaron a temblar y el bolígrafo que sostenía empezó a doblarse bajo la presión de sus dedos. Pero Serena no había terminado. Se acercó a la mesa donde estaba la bandeja de pastillas de Maggie y con un movimiento lleno de desprecio, tiró toda la bandeja al suelo. Las pastillas se esparcieron por todas partes, deslizándose por la fría piedra. Serena miró fijamente el desastre y luego volvió a mirar a Maggie con una sonrisa maliciosa. No las necesitas. Cuanto antes te vayas, mejor será para todos. Maggie había permanecido en silencio desde el principio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no suplicó, no rogó. Había vivido 70 años. Había visto suficiente de todo tipo de personas como para saber que alguien como Serena no merecía que se rebajara. Por fin habló, con voz baja y llena de tristeza. Me das pena, Serena. Nunca sabrás lo que es el amor verdadero. Serena se estremeció por un segundo, como si esas palabras hubieran tocado algo enterrado en lo más profundo de su ser. Pero entonces la ira se apoderó de ella. Levantó la mano y abofeteó a Maggie. No fue fuerte, pero lo suficiente como para dejar una marca roja en la piel arrugada de una mujer de 70 años. Guarda tu lástima para ti misma, dijo Serena por encima del hombro, y se dio la vuelta, dejando a Maggie sola en la habitación, con las pastillas esparcidas por el suelo. En la habitación secreta, el bolígrafo y la mano de Vincent se hicieron añicos. La tinta negra se derramó, manchando su palma del color de la furia que hervía en sus venas. Todo su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por una rabia que nunca había sentido en 17 años como jefe de la mafia. Susurró. Su voz era tan fría que el aire a su alrededor parecía convertirse en hielo. Se atrevió a ponerle la mano encima a mi madre. Yves se quedó fuera de la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza al oír el estruendo que venía del interior de la habitación. Quería entrar corriendo, quería hacer algo, pero sabía que solo era una cuidadora, una criada sin derecho a hablar en esa casa. El sonido seco de los tacones altos en el suelo le indicó que Serena estaba saliendo. Yves bajó rápidamente la cabeza, evitando la mirada de la poderosa mujer. Serena pasó junto a ella sin siquiera mirarla, como si Yves no fuera más que un objeto invisible al borde del camino. Pero Yves sintió el aire frío que parecía irradiar de ella, el frío de un corazón sin humanidad. Esperó hasta que los pasos de Serena se desvanecieron y desaparecieron al final del pasillo. Luego inmediatamente empujó la puerta y entró en la habitación de Maggie. Lo que vio hizo que el corazón de Yves se sintiera como si lo estuvieran apretando hasta cerrarlo. Maggie estaba sentada en la cama, con lágrimas corriendo por sus mejillas, la marca roja en sus pómulos aún nítida y fresca. En el suelo, las pastillas estaban esparcidas por todas partes, rodadas debajo de la cama, en la esquina junto al armario, en todos los lugares donde podían haber rebotado. Yves no dijo una palabra. Se arrodilló en silencio sobre la fría piedra y comenzó a recoger cada pastilla una por una. Sus manos limpiaron cuidadosamente cada comprimido con el dobladillo de su blusa, comprobando si alguno estaba roto o estropeado. Esas pastillas eran el salvavidas de Maggie, lo que la ayudaba a luchar contra la enfermedad de Parkinson, que poco a poco le robaba el control sobre su propio cuerpo. Yves no podía permitir que se desperdiciara ni una sola. En la habitación secreta, Vincent observaba a través de la cámara, y la furia que sentía en su interior se calmó de repente, sustituida por una extraña sensación que no podía nombrar.
Vio a la joven arrodillada en el frío suelo, recogiendo cada pastilla como si fuera una gema preciosa. Vio cómo sus manos las limpiaban con delicadeza una a una, sin quejarse, sin suspirar. Serena las había tirado al suelo en un segundo con desprecio. Eve las estaba recuperando una a una con devoción y amor. El contraste dejó a Vincent clavado en su silla. Cuando hubo recogido todas las pastillas, Eve se levantó, fue a por un vaso de agua y volvió a la cabecera de Maggie. Ayudó suavemente a Maggie a sentarse y le colocó otra almohada detrás de la espalda para que pudiera recostarse cómodamente. Maggie, déjame ayudarte a tomar tu medicina. La voz de Eve era suave y cálida, como la luz del sol atravesando las densas nubes. Maggie miró a la joven que tenía delante y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de humillación y dolor. Eran lágrimas de profunda emoción. Tomó la mano de Eve con voz temblorosa. Hija mía, no tienes que soportar esto por mí. Deberías irte de esta casa. Eve negó con la cabeza, con sus ojos marrones brillando con una firmeza que nadie podía quebrantar. Apretó con fuerza la mano arrugada de Maggie y le dijo que era su familia, la única familia que le quedaba. No la abandonaría. Nunca. Maggie se atragantó con un sollozo. Durante los 2 años que Eve había trabajado allí, Maggie había llegado a verla como una hija. La joven de ojos tristes y sonrisa siempre cálida le había proporcionado un consuelo que ni siquiera su propio hijo podía darle, porque Vincent siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo. Eve había estado con ella durante las noches de insomnio. Le había leído cuando la soledad se apoderaba de ella. Le había masajeado las piernas rígidas y entumecidas cada mañana sin una sola palabra de queja. Y ahora, incluso después de haber sido tratada con crueldad, aunque podía marcharse en cualquier momento, seguía decidiendo quedarse. Serena la llamaba una carga. Eve la llamaba familia. Serena quería alejarla lo más posible. Eve juró que nunca la abandonaría. Serena la abofeteó para demostrar su poder. Eve le tomó la mano para darle amor. En la habitación secreta, Vincent se sentó en silencio. Observaba a Eve en la pantalla. La joven sentada junto a la cama de su madre, dándole suavemente cada pastilla, de vez en cuando, levantando una mano para secarle las lágrimas de las mejillas. Había vivido en esta mansión durante tantos años, se había cruzado con esta chica cientos de veces, y sin embargo, nunca la había visto de verdad. Para él, ella solo había sido una sombra, una entre muchas, un rostro sin nombre en una casa enorme. Pero ahora, por primera vez, la veía de verdad. No era una sirvienta, ni una sombra invisible, sino un ser humano con un corazón de oro puro que brillaba en la oscuridad de esta mansión llena de mentiras. La verdadera luz no provenía de Serena, con su deslumbrante belleza y sus dulces palabras. La verdadera luz provenía de la chica que se arrodillaba en el suelo para recoger las pastillas esparcidas, que sostenía la mano de su madre y la llamaba familia. Vincent miró fijamente la pantalla y por primera vez en años, una pregunta que no tenía que ver con los negocios ni con los enemigos surgió en su mente. ¿Quién eres, Eve Harper? Esa noche, cuando toda la mansión se había sumido en el sueño, Eve se sentó sola en la pequeña habitación del sótano reservada para el personal. El espacio era tan reducido que probablemente era incluso más pequeño que el cuarto de baño de Serena, lo justo para una cama individual, un pequeño armario y una vieja mesa estropeada. Pero Eve nunca se había quejado. Había vivido en lugares mucho peores que este. La pálida luz amarillenta de una vieja lámpara de noche iluminaba su rostro cansado mientras estaba sentada en la cama. Sostenía una fotografía que el tiempo había amarilleado por los bordes. En la foto aparecía una niña de 8 años con una amplia sonrisa, ojos claros como 2 gotas de rocío matutino
y cabello castaño recogido en dos trenzas perfectas. Lily, su hermana pequeña, la hermana a la que no había podido salvar. Eve acarició la foto con delicadeza, y los recuerdos dolorosos la invadieron como una ola imparable. Recordó que tenía 10 años la noche en que su madre se marchó, sin despedirse, sin dar explicaciones. A la mañana siguiente, cuando Eve se despertó, lo único que encontró fue un armario vacío y un trozo de papel arrugado con una disculpa escrita a toda prisa. Lo siento, no puedo más. Y así, sin más, la mujer que le había dado la vida desapareció de su vida para siempre. Su padre no pudo soportar el golpe. O tal vez ya era débil desde hacía mucho tiempo. Recurrió al alcohol como vía de escape y cada vez que se emborrachaba, descargaba su ira sobre sus hijos inocentes. Eve recordaba las noches en las que utilizaba su propio cuerpo para proteger a Lily y Daniel, recibiendo los golpes para que ellos no sufrieran ningún daño. Recordaba a Lily llorando en un rincón, a Daniel temblando mientras susurraba «hermana», y el cinturón azotando su piel hasta que el dolor se adormecía. Cuando Eve tenía 15 años, su padre murió de cirrosis. No dejó nada más que una montaña de deudas y 3 hijos que no sabían qué comerían al día siguiente. Eve abandonó la escuela y aceptó todos los trabajos que pudo para alimentar a su hermano y a su hermana. Fregaba platos en restaurantes, limpiaba oficinas, repartía paquetes, cualquier cosa que le pagaran. Nunca se quejaba, solo sabía que tenía que ser fuerte porque Lily y Daniel la necesitaban. Entonces, cuando tenía 17 años, a Lily le diagnosticaron leucemia. Eve recordaba ese día como si hubiera sucedido ayer. Recordaba la fría expresión del médico cuando le dio la terrible noticia. Recordaba los inocentes ojos de Lily cuando le preguntó, «Hermana, ¿se puede curar?». Recordaba la sensación de que le apretaran el corazón con un puño. Eve corrió por todas partes, suplicando, pidiendo prestado, trabajando sin parar. Pero las facturas del hospital eran demasiado elevadas y ella solo era una chica de 17 años sin nada en las manos. Lily murió en los brazos de Eve en una amarga noche de invierno. Las últimas palabras de su hermana pequeña aún resonaban en la mente de Eve cada noche. «Hermana, no llores, ya no me duele». 8 años. Lily solo tenía 8 años. Eve nunca se perdonó por no haber podido salvarla. Entonces, hace 5 años, cuando Eve tenía 22 años, a Daniel le diagnosticaron insuficiencia renal. La historia se repetía en un bucle cruel y despiadado. Pero esta vez, Eve se juró a sí misma que no perdería a otro hermano. No importaba lo que costara, no importaba lo que tuviera que soportar, salvaría a Daniel. Por eso había venido aquí, a trabajar en la mansión Moretti por un sueldo más alto que el que le pagarían en cualquier otro sitio. Aunque tuviera que soportar el desprecio de Serena, aunque tuviera que vivir en esta pequeña habitación abarrotada, mientras pudiera pagar las facturas médicas de Daniel, Eve dejó la fotografía, cogió el teléfono y marcó un número familiar. Tras unos cuantos tonos, se oyó la débil voz de Daniel. «¿Cómo te encuentras hoy, Danny?», preguntó Eve, luchando por mantener la voz firme. «Estoy bien, hermana. No te preocupes por mí. ¿Qué tal el trabajo?». Eve sonrió, aunque Daniel no pudiera verlo. «Todo va bien. Iré a verte este fin de semana». «De acuerdo». Después de colgar, Eve se quedó sentada en la oscuridad. La sonrisa de sus labios se desvaneció lentamente y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lloró sin hacer ruido, como había llorado durante 10 años, sola, en la oscuridad, sin que nadie la viera ni la oyera. En la habitación secreta, Vincent permanecía inmóvil ante las pantallas. Su sistema de sonido había captado toda la llamada y los sollozos ahogados de Eve. Lo oyó todo. Y por primera vez en muchos años, el corazón del jefe mafioso más frío de Nueva York se encogió de dolor.
No por la traición de Serena, sino por el llanto de una chica que llevaba todo el mundo sobre sus pequeños hombros. Quería salir de esa habitación. Quería ir a su lado. Quería decirle que no estaba sola. Pero no podía. Todavía no. Ahora no. Vincent miró fijamente la imagen de Eve mientras lloraba sola en la habitación oscura y susurró con voz llena de dolorosa tristeza. ¿Por qué has pasado, Eve? ¿Cómo puede alguien tan destrozado seguir brillando con tanta intensidad? Era el segundo día desde que Vincent había fingido marcharse a Sicilia. Esa mañana Serena entró en la habitación de Maggie para ver cómo estaba, como parte de una nueva y cruel rutina que había empezado a disfrutar. Quería asegurarse de que la odiosa anciana se debilitaba sin su medicación. Pero cuando vio a Maggie recostada contra el cabecero, con un aspecto más saludable que el día anterior, Serena comprendió inmediatamente que algo iba mal. Se acercó a la mesita de noche, abrió el pastillero para inspeccionarlo y se dio cuenta de que el número de comprimidos había disminuido exactamente en la dosis adecuada. Alguien había desobedecido su orden. Alguien se había atrevido a hacer lo que ella había prohibido. La ira de Serena estalló en su pecho como gasolina prendida a fuego. Se dio la vuelta para encontrar a la persona que se había atrevido a desafiar su autoridad. Y no tardó mucho en descubrir al culpable. Esa tarde, en la habitación de Maggie, Eve estaba arrodillada junto a la cama, masajeando suavemente las piernas entumecidas de Maggie. Sus manos se movían lentamente, presionando los puntos que ayudaban a que la sangre fluyera más libremente. Una habilidad que había aprendido por sí misma en los libros para poder cuidar mejor de Maggie. Maggie tenía los ojos cerrados y su rostro se relajaba en un raro momento de comodidad. La puerta se abrió de golpe con un estruendo violento. Eve se sobresaltó y se volvió, y se le encogió el corazón al ver a Serena allí de pie, con el rostro helado y los ojos ardientes de odio. Serena entró, cerró la puerta tras de sí y avanzó hacia Eve con pasos lentos y amenazantes. «Le has dado la medicina, ¿verdad?», siseó Serena como una serpiente venenosa, con cada palabra resumando desprecio. Eve se puso en pie y se enfrentó a la mujer que tenía delante. Sabía lo que se avecinaba, pero no huyó. Ya había huido demasiado en su vida. Maggie necesita su medicación. Mi trabajo es cuidar de ella. La voz de Eve era tranquila, sin un solo temblor de miedo. Serena soltó una risa seca, un sonido frío y sin calidez. Entonces, sin previo aviso, levantó la mano y abofeteó a Eve con una bofetada que cayó como un rayo. El sonido resonó en la silenciosa habitación como un trueno. La cabeza de Eve se giró bruscamente hacia un lado por la fuerza del golpe, con la mejilla ardiendo, y pudo saborear la sangre que le brotaba de la comisura de los labios. «No eres más que una sirvienta. Sé consciente de tu lugar», gritó Serena, señalando con el dedo la cara de Eve. Maggie emitió un sonido ahogado en la cama, intentando decir algo, pero Serena se giró y la miró con ira, obligándola a callar. En la habitación secreta, Vincent se levantó de un salto de la silla, con el cuerpo tenso como un cable tensado hasta el punto de romperse. Todos sus instintos le gritaban que saliera corriendo, que la protegiera, que destrozara a esa mujer. Pero la voz de Marcus llegó a través del auricular. «Todavía no, jefe. Necesitamos más pruebas». Vincent apretó los dientes y se clavó las uñas en la palma de la mano hasta que empezó a sangrar. Miró fijamente la pantalla, donde Eve se tocaba la mejilla ardiente. Pero lo que le sorprendió fue que ella no llorara. No retrocedió, no bajó la cabeza. Eve miró directamente a los ojos de Serena, y en su mirada marrón había algo que Serena nunca había visto en ningún sirviente. Una resistencia inquebrantable. «Pégame si quieres, no te devolveré el golpe, pero tampoco dejaré de cuidar de Maggie». La voz de Eve resonó en la habitación, extrañamente firme.
Serena se sobresaltó. Estaba acostumbrada a que la gente la temiera, a que bajasen la cabeza ante su poder. Pero esta chica, esta cuidadora corriente, se atrevía a mirarla a los ojos como si ella no fuera nada. Antes de que Serena pudiera reaccionar, Eve volvió a hablar. Me han golpeado antes personas mucho más aterradoras que tú. No me quebró entonces y no me quebrará ahora. Serena dio un paso atrás, como si las palabras de Eve tuvieran fuerza física. No podía entender cómo alguien podía ser golpeado y seguir manteniéndose erguido, seguir mirando a los ojos a la persona que le había golpeado sin mostrar ni una pizca de miedo. Era algo que escapaba a la comprensión de alguien que nunca había conocido las verdaderas dificultades. «Te arrepentirás de esto», dijo Serena entre dientes. «Después de la boda, serás la primera a la que eche de esta casa». Eve asintió, sin inmutarse lo más mínimo. «Entonces la cuidaré hasta ese día». Serena no tenía nada más que decir. Se dio la vuelta y salió, dando un portazo tras de sí. Pero en su interior, una sensación de inquietud comenzó a despertarse. Había algo en esa chica que la asustaba, una especie de fuerza que el dinero y el poder no podían comprar. En la habitación, Maggie miró a Eve con los ojos llenos de lágrimas. Sus lágrimas no eran por miedo, ni por el dolor de ver cómo golpeaban a Eve. Eran lágrimas de orgullo, de admiración por la joven que tenía delante. Susurró, con la voz temblorosa por la emoción. «Esa chica tiene más valor que nadie que haya conocido jamás». Una habitación secreta. Vincent se hundió en su silla, con todo el cuerpo temblando por el esfuerzo de contenerse. La sangre goteaba de su palma al suelo, pero él no lo notaba. El único dolor que sentía era en el pecho, donde su corazón se retorcía cada vez que veía la marca roja en la mejilla de Eve. Habló por el auricular, con voz gélida, pero conteniendo una tormenta a punto de desatarse. «Si vuelve a ponerle la mano encima a Eve, no necesitaré más pruebas. La mataré yo mismo». Marcus se quedó en silencio al otro lado del teléfono. Llevaba trabajando para Vincent el tiempo suficiente como para saber que su jefe nunca decía cosas así a la ligera. Y por primera vez en años, Marcus se dio cuenta de que Vincent había colocado a alguien al mismo nivel que su madre en el círculo de personas a las que protegería. Esa cuidadora corriente, a la que todo el mundo pasaba por alto, había conseguido de alguna manera llegar al corazón del jefe mafioso más frío de Nueva York. La segunda noche cayó como un telón negro sobre la mansión Moretti. Cuando todos se retiraron a sus habitaciones privadas y la casa se sumió en el silencio, Serena y Thomas se reencontraron en la sala de estar. No sabían que cada rincón de esa habitación tenía cámaras ocultas. No sabían que cada palabra que decían estaba siendo grabada por los oídos del hombre al que planeaban traicionar. Vincent estaba sentado en la habitación secreta, con la mirada fija en la pantalla, mientras Serena le servía una copa a Thomas y se sentaba a su lado en el sofá. La ira por el golpe a Eve aún ardía en su interior, pero sabía que tenía que mantenerse firme. Necesitaba toda la verdad antes de actuar. Thomas dio un sorbo de vino, abrió su maletín de cuero y sacó una pila de documentos. Le dijo a Serena que el acuerdo prenupcial había sido revisado y que él se había asegurado de ello. Después de la boda, si se producía un divorcio, ella recibiría el 60% de los bienes de Vincent. Serena frunció el ceño, con el disgusto reflejado claramente en su rostro. «El divorcio», dijo, «es demasiado lento». Preguntó por el otro plan. Thomas dejó la copa sobre la mesa y bajó la voz, como si alguien pudiera oírle, a pesar de que la habitación estaba completamente vacía. Dijo que el problema era la anciana. Mientras estuviera viva y lúcida, aún podía influir en las decisiones de Vincent. Tenían que declararla legalmente incapacitada. Serena asintió con la cabeza y esbozó una sonrisa maliciosa.
Dijo que tenía un médico al que se podía convencer. Una vez que Maggie fuera declarada incapacitada, podrían trasladarla a una residencia de ancianos. Ojos que no ven, corazón que no siente. Vincent sintió que la sangre le hervía mientras escuchaba. Estaban planeando meter a su madre en una residencia de ancianos, tacharla de senil para poder apartarla de su vida. Apretó los puños, pero se contuvo. Siguió escuchando. Thomas preguntó qué vendría después, con la voz cargada de curiosidad y codicia. Serena se inclinó hacia él y bajó la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. Entonces esperarían unos años hasta que Vincent confiara plenamente en ella y cuando llegara el momento adecuado, los accidentes ocurrían todo el tiempo. Ella soltó una risa fría y el sonido hizo que a Vincent se le helara la sangre. Ella no solo quería su dinero, quería verlo muerto. Thomas también se rió. Luego comenzó a informar de lo que ya había hecho. Dijo que había transferido parte del dinero de Vincent a una cuenta en Suiza, unos 10 millones de dólares hasta el momento, y Vincent no tenía ni idea. También había falsificado la firma de Vincent en varios documentos de transferencia de activos, asegurándose de que, cuando todo saliera a la luz, ya tendrían suficiente dinero para desaparecer y comenzar una nueva vida en Europa. Serena besó a Thomas en la mejilla como recompensa por lo que había hecho. Dijo que en solo unos años más lo tendrían todo. El dinero de Vincent, su libertad y una vida de lujo en algún lugar donde nadie pudiera encontrarlos. Y Vincent dijo, no tendría nada, ni dinero, ni madre, ni vida. En la habitación secreta, Vincent se quedó muy quieto. Todo lo que acababa de oír le golpeó como un jarro de agua fría en plena cara y al mismo tiempo como una llama que quemaba los últimos restos de ilusión que aún albergaba sobre la mujer con la que había planeado casarse. Ya sabía que Serena le estaba traicionando con Thomas. Ya sabía que trataba a su madre con crueldad, pero no esperaba que su conspiración fuera tan profunda, tan despiadada. No solo querían su dinero, querían destruir a su madre, querían matarlo, querían robarle todo lo que había construido durante 17 años. Vincent miró fijamente la pantalla donde Serena y Thomas seguían riendo, seguían tramando planes malvados que creían que nunca serían descubiertos. Una sonrisa apareció lentamente en sus labios. No era una sonrisa de placer. Era la sonrisa de un lobo que veía a su presa caer en la trampa. Fría, peligrosa, una promesa de la tormenta que se avecinaba para las personas que se habían atrevido a traicionar a la familia Moretti. Ella quería jugar con un Moretti, murmuró, con voz amenazante. Entonces él le enseñaría cómo se jugaba. Cogió el teléfono y llamó a Marcus. Cuando Marcus respondió, Vincent le dio una orden breve y definitiva. Investiga más a fondo. Averigua todo sobre Serena Blackwood. Todo. Desde el día en que nació hasta ahora. Quiero saber quién es realmente. Marcus respondió que lo haría inmediatamente. Vincent colgó y volvió a la pantalla. Serena y Thomas seguían allí, sin saber que su destino ya estaba decidido. Creían que lo controlaban todo. Creían que Vincent no era más que una víctima tonta, esperando a ser sacrificada. Pero se equivocaban. Habían elegido al adversario equivocado. Y en el mundo de Vincent Moretti, los traidores solo tenían un final. El tercer día en la mansión, Moretti comenzó con una llamada urgente de Marcus. Vincent estaba sentado en la habitación secreta, observando a Serena a través de las cámaras cuando su teléfono vibró. Vio el nombre de Marcus en la pantalla y respondió de inmediato. La voz de Marcus al otro lado del teléfono sonaba tensa y urgente. Nada que ver con su habitual calma. Jefe, tengo información importante, muy importante. Creo que debe escucharla ahora mismo.
Vincent se recostó en su silla sin apartar la vista de la imagen de la cámara. Dilo. Marcus respiró hondo antes de continuar, como si ni siquiera él pudiera creer lo que estaba a punto de decir. Jefe, Serena Blackwood no existe. Vincent frunció el ceño sin entender. ¿Qué quieres decir? El tono de Marcus se volvió aún más serio mientras explicaba. La verdadera Serena Blackwood murió en un accidente de coche en Europa hace 5 años. La mujer que está en tu casa, con la que planeabas casarte, se llama en realidad Serena Miller. Vincent sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Se quedó quieto, sin decir nada, y dejó que Marcus siguiera hablando. Marcus dijo que Serena Miller había nacido en un barrio marginal a las afueras de Chicago. Su padre era un estafador profesional que le enseñó todos sus trucos cuando aún era una niña. Creció aprendiendo a falsificar documentos, a ponerse en la piel de otras personas y a manipular mentes para quedarse con su dinero y sus propiedades. Hace 5 años, Serena Miller descubrió que Serena Blackwood, la única hija de una familia rica, pero reservada de Nueva York, había muerto en un accidente en Francia. Esa muerte no se hizo pública porque la familia Blackwood quería mantenerla en secreto. Serena Miller vio una oportunidad, robó la identidad, los documentos y toda la historia de la verdadera Serena Blackwood. Apareció en Nueva York como Blackwood Heiress, regresando tras años de estudios en Europa. Marcus hizo una pausa y luego añadió algo que sorprendió aún más a Vincent. Los Blackwood nunca habían tenido una hija. Habían adoptado a Serena Blackwood cuando solo tenía unos meses y lo habían mantenido en secreto. Cuando la niña murió, estaban tan devastados que optaron por el silencio, sin decírselo a nadie. Serena Miller se aprovechó de eso. Estudió a la familia Blackwood en detalle, la hija que habían perdido, cada fragmento de información que pudo encontrar. Luego apareció y desempeñó el papel tan perfectamente que nadie sospechó nada. Los Blackwood vivían a puerta cerrada y rara vez se movían en sociedad, así que casi nadie sabía cómo era la verdadera Serena. Y Serena Miller utilizó eso para construir una máscara impecable. Vincent permaneció en silencio durante tanto tiempo que Marcus finalmente le preguntó si seguía allí. «Estoy aquí», dijo Vincent por fin, con voz baja y fría como el hielo. Miró fijamente la imagen de la cámara, donde Serena estaba sentada en la sala de estar, desplazándose por su teléfono, con un aspecto totalmente despreocupado. No tenía ni idea de que la coraza que había tardado 5 años en construir acababa de desmoronarse. Vincent sintió un sabor amargo en la garganta. Era un jefe de la mafia, un hombre que había sobrevivido a innumerables guerras en los bajos fondos, un hombre que no confiaba fácilmente, y sin embargo, lo habían engañado. Engañado por una estafadora profesional con el rostro de una refinada heiress. Se había acostado con ella, le había pedido matrimonio, había planeado convertirla en su esposa, y todo había sido una farsa. Una estafa cuidadosamente orquestada para robarle su fortuna y, al final, su vida. Vincent respiró hondo, dejando que la ira se convirtiera en algo más frío, más agudo, más peligroso. «No es solo codiciosa», dijo lentamente, cada palabra como si hubiera sido tallada en piedra helada. «Es una estafadora profesional». Marcus respondió que había reunido pruebas suficientes. El expediente de Serena Miller, huellas dactilares que no coincidían con los registros de Blackwood, transacciones financieras sospechosas, todo estaba allí. Con una orden de Vincent, podía actuar de inmediato. Vincent asintió con la cabeza, aunque Marcus no pudiera verlo. Ya no se trataba de una traición. Era una guerra. Y en la guerra, Vincent Moretti nunca había perdido. Habló por teléfono, con voz firme y resuelta. «Quiero que la destruyas, Marcus, por completo. Que no le quede nada a lo que aferrarse,
ningún lugar donde esconderse. Ella decidió jugar con fuego y ahora va a quemarse. En la tarde del tercer día, Serena comenzó a sentirse inquieta. Se dio cuenta de que Eve siempre estaba cerca de Maggie, siempre presente cada vez que Serena entraba en la habitación de la anciana. Como si estuviera tratando de proteger algo, o peor aún, tratando de escuchar algo a escondidas. Serena no era tonta. Había vivido del arte del engaño el tiempo suficiente como para saber cuándo alguien ocultaba algo. Y esa pequeña cuidadora ocultaba mucho detrás de esos gentiles ojos marrones. Eve caminaba por el pasillo de la primera planta, llevando una bandeja con la cena para Maggie, cuando Serena apareció de repente desde un rincón en sombra. Antes de que Eve pudiera reaccionar, Serena la agarró por el cuello y la estrelló contra la pared. La bandeja cayó al suelo con estrépito, pero a Serena no le importó. Sus ojos se clavaron en Eve como si quisiera atravesarle el alma. «Sé que has estado escuchando. ¿Qué le has dicho a esa anciana?», siseó Serena entre dientes, con voz amenazante. Eve se obligó a mantener la calma, aunque su corazón latía a toda velocidad. «No sé de qué estás hablando». Serena esbozó una sonrisa fría que resonó en el pasillo vacío. «No te hagas la tonta. Tengo contactos. Eve Harper, celo de tu hermano. Daniel, ¿verdad? Insuficiencia renal. A la espera de un trasplante». Eve se estremeció, abrió mucho los ojos y sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el corazón. Daniel, ella sabía lo de Daniel. Serena vio el miedo en los ojos de Eve y se sintió satisfecha. Había encontrado su punto débil. Continuó, con voz cruel. «Si le dices una sola palabra a alguien, me aseguraré de que Daniel nunca reciba un trasplante. Puedo borrar su nombre de la lista de espera. Morirá mientras espera». Eve temblaba, quería gritar, defenderse, pero la imagen de Daniel tumbado en una cama de hospital, pálido y frágil, se le vino a la mente. Su hermano ya había sufrido demasiado. No podía permitir que le pasara nada. «Por favor», dijo con voz entrecortada, «por favor, deja a mi hermano en paz». Era la primera vez que le suplicaba algo a Serena. Serena la soltó y la miró con triunfo en los ojos. «Entonces mantén la boca cerrada. ¿Entendido?». Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Eve sola en el pasillo, temblando y dolorida. En la habitación secreta, Vincent lo presenció todo. La furia se encendió en él como el fuego al entrar en contacto con la gasolina, pero se contuvo. Solo un día más. Mañana todo terminaría. Esa noche, Eve no pudo dormir. Se tumbó en la pequeña cama de su estrecha habitación y se quedó mirando al techo negro mientras sus pensamientos se agitaban como una tormenta. Pensó en Daniel, el hermano al que había jurado proteger a cualquier precio. Pensó en Lily, la hermana que había muerto en sus brazos porque no tenía suficiente dinero para el tratamiento. Pensó en todo lo que había perdido, en todo lo que había soportado, y se preguntó si la vida dejaría alguna vez de ser cruel con ella. Eve tenía miedo, pero no por ella misma, porque llevaba mucho tiempo viviendo con dolor. Tenía miedo por Daniel. Temía que si daba un paso en falso, su hermano pagaría las consecuencias. Y sin embargo, tampoco podía abandonar a Maggie, la mujer que la había tratado como a una hija, que le había hecho sentir querida, algo que nunca había tenido en sus 27 años de vida. Eve se incorporó, encendió la lámpara y sacó una hoja de papel y un bolígrafo. No sabía lo que le depararía el mañana. No sabía lo que Serena le haría, pero quería dejar algo por si acaso ocurría lo peor. Empezó a escribir, palabra a palabra, con todo su corazón. «Querida Maggie, si me pasa algo, quiero que sepas que eres la madre que nunca tuve. Cuidar de ti no es un trabajo, es un honor. Por favor, sé fuerte. Te quiero, Eve». Dobló la carta, la guardó en el cajón
y se sentó en silencio en la oscuridad. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas, pero no se las secó. Dejó que cayeran como había dejado caer todas las penas de su vida. En la habitación secreta, Vincent observaba a Eve escribir la carta a través de la cámara. No podía leer las palabras desde ese ángulo, pero veía cómo le temblaban los hombros. Veía las lágrimas resbalar por su rostro. Veía cómo doblaba la carta con manos temblorosas y entonces, como si una fuerza invisible lo empujara, Vincent ordenó al sistema que hiciera zoom. Vio la carta en el cajón, vio las líneas torcidas de la letra, crudas y sinceras. Leyó cada palabra y algo en su pecho se rompió de repente. Lágrimas, lo que el jefe de la mafia creía que se había secado 17 años antes cuando mataron a su padre. De repente sus ojos se humedecieron. No lloró cuando descubrió la traición de Serena. No lloró cuando supo que ella quería matarlo, pero lloró cuando leyó la carta de una pequeña niña maltratada que se preparaba para su propia muerte, aún pensando solo en dejar atrás el amor por otra persona. Basta, mañana acabaré con todo. Vincent susurró, con voz llena de determinación, cogió el teléfono y llamó a Marcus. Cambia el plan. Nos movemos mañana, antes de lo previsto. No voy a dejar que ella sufra un día más. En la mañana del cuarto día, 3 días antes de lo previsto, el ruido de un motor se oyó fuera de las puertas de la mansión Moretti. Las primeras luces del alba acababan de tocar el jardín cuando el reluciente Rolls Royce negro de Vincent giró lentamente hacia el camino de piedra. En el comedor, Serena desayunaba con Thomas, como había hecho todos los días desde que Vincent se marchó. Se habían vuelto más atrevidos y ya no ocultaban su relación dentro de la casa. Convencida de que aún quedaban muchos días antes de que tuvieran que preocuparse por el regreso del jefe, cuando oyó ese motor familiar, Serena dejó caer el tenedor, corrió hacia la ventana y miró hacia el patio. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Es Vincent. Ha vuelto antes de lo previsto. Thomas se levantó de un salto, casi tirando el café de la mesa. ¿Qué? ¿Cómo? Serena se giró hacia él con el pánico reflejado en sus ojos. Escondeos ahora, por la parte de atrás. Thomas no necesitó que se lo repitiera. Cogió su chaqueta y salió corriendo por la puerta trasera, desapareciendo en el jardín trasero en cuestión de segundos. Serena respiró hondo, obligándose a calmarse. Se alisó el pelo, se ajustó el camisón de seda y volvió a poner cara de tranquilidad. Llevaba un año actuando. Podía seguir actuando un poco más. La puerta principal se abrió y Vincent entró. Llevaba un traje gris oscuro, el pelo negro peinado hacia atrás y un rostro atractivo esculpido como si fuera de mármol. Para cualquiera que lo viera, parecería un exitoso hombre de negocios que regresaba de un viaje. No verían al jefe de la mafia conteniendo una ira capaz de reducir el mundo a cenizas. Serena se apresuró a saludarlo, con el rostro iluminado por la sonrisa que había practicado 1000 veces frente al espejo. Mi amor, has vuelto muy pronto. Te he echado mucho de menos. Rodeó a Vincent con los brazos y le besó en la mejilla con una imitación perfecta de afecto. Vincent sonrió y le rodeó la cintura con las manos, como siempre hacía. Pero si Serena hubiera estado más atenta, se habría dado cuenta de que el abrazo no transmitía calidez y que la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. No podía estar lejos de ti. Cicely es aburrida sin ti a mi lado, respondió Vincent, con una voz dulce como la miel, pero fría como el hielo para cualquiera que supiera escuchar de verdad. Serena exhaló un silencioso suspiro de alivio. No notó nada extraño. Solo veía a su prometido de vuelta a casa, que seguía queriéndola como siempre, que seguía confiando ciegamente en ella, tal y como ella se había esforzado tanto por conseguir. Vincent le besó la frente, un gesto que había repetido cientos de veces. Pero esta vez, mientras sus labios descansaban sobre la piel de Serena,
Sus ojos se desviaron hacia la puerta trasera, por la que Thomas acababa de huir. Esa mirada era fría como el hielo, afilada como una cuchilla, prometiendo una tormenta a punto de desatarse sobre las cabezas de aquellos que se atrevieran a traicionar a la familia Moretti. Entraron en la sala de estar y Serena comenzó a preguntarle por su viaje a Sicilia. Ella interpretó a la perfección el papel de futura esposa, atenta y cariñosa, preguntándole por el trabajo, el tiempo, la gente que había conocido. Vincent respondió a todas las preguntas con la calma de un actor experimentado, describiendo reuniones que no habían tenido lugar, comidas que no existían, paisajes que nunca había visto, porque no había salido de la habitación secreta en 4 días seguidos. Serena se creyó cada palabra. No tenía motivos para dudar de él. A sus ojos, Vincent seguía siendo el hombre rico y poderoso que estaba locamente enamorado, dispuesto a confiar en ella sin condiciones. Ella no sabía que ese hombre lo había visto todo, había oído cada palabra, había grabado cada prueba y estaba esperando el momento adecuado para atacar. Esta tarde, Vincent sugirió algo que sorprendió ligeramente a Serena, pero no le pareció sospechoso. Esta noche, tengamos una cena familiar especial, dijo, con voz alegre y fingida emoción. Tú, yo, mi madre y Eve también. Quiero celebrar que hemos vuelto a casa sanos y salvos. Serena frunció el ceño al mencionar a Eve, pero rápidamente ocultó su irritación. ¿Por qué Eve? Solo es una cuidadora. Vincent sonrió, una sonrisa que Serena no supo interpretar. Eve cuidó muy bien de mi madre mientras yo estaba fuera. Quiero darle las gracias. Además, ahora es como de la familia. Serena se tragó su ira. Odiaba a Eve. Odiaba que la chica estuviera siempre al lado de Maggie. Odiaba la forma en que la miraba a Serena con ojos que no conocían el miedo. Pero no podía negarse a Vincent. Ahora no. No con la boda a solo unas semanas. De acuerdo, mi amor. Suena maravilloso, dijo Serena, esbozando la sonrisa más dulce que pudo. No tenía ni idea de que esa cena no sería una comida familiar normal y corriente. No tenía ni idea de que sería su juicio. No tenía ni idea de que, cuando el sol se ocultara tras el horizonte de Nueva York esa noche, la vida que creía controlar llegaría a su fin. Y Vincent, de pie junto a la ventana y mirando al jardín, esbozó una sonrisa fría que Serena no pudo ver. Todas las piezas estaban en su sitio. El tablero estaba preparado y el jefe de la mafia estaba a punto de hacer su jugada final. En la tarde del cuarto día, después de que Serena se fuera a echar la siesta a su habitación privada, Vincent se dirigió en silencio a la habitación de Maggie. Llamó suavemente a la puerta antes de entrar, y lo primero que vio fue a su madre sentada en la cama, con los ojos iluminados en cuanto reconoció a su hijo. Eve estaba a su lado, sosteniendo un libro que acababa de leer en voz alta cuando vio a Vincent. Maggie rompió a llorar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas mientras le abría los brazos. «Estás en casa, hijo mío». Su voz temblaba de emoción. Vincent se acercó a la cama y abrazó a su madre con fuerza. En sus brazos se sintió como un niño otra vez, como en los viejos tiempos, cuando su padre aún vivía y la vida no le había obligado a convertirse en un frío jefe de la mafia. Se inclinó hacia su oído y le susurró tan bajo que solo ellos dos podían oírlo. «Lo sé todo, mamá. Lo he visto todo». Maggie se apartó y miró a los ojos de su hijo. No había sorpresa en ellos, solo alivio y una fe inquebrantable en el hijo al que había dado a luz y criado. «Entonces sabes lo que tienes que hacer». Su voz era más firme de lo que había sido en mucho tiempo. Vincent asintió. Haría lo que había que hacer, pero antes de hacerlo, tenía que hablar con otra persona. Su mirada se posó en Eve, que permanecía en silencio en un rincón, tratando de hacerse lo más pequeña posible,
como si no quisiera entrometerse en el reencuentro entre madre e hijo. Y entonces lo vio, el moratón en su brazo, donde Serena la había agarrado y la había estrellado contra la pared ayer. El moratón en su mejilla, todavía ligeramente hinchada por la bofetada anterior. El corazón de Vincent se encogió al ver esas marcas en su cuerpo. Marcas que había visto a través de las cámaras, pero que ahora veía con sus propios ojos. «Eve, ¿podrías salir al pasillo conmigo un momento?», dijo Vincent, con una voz inusualmente suave. Eve levantó la vista, con los ojos marrones llenos de sorpresa y preocupación. Miró a Maggie como pidiendo permiso, y Maggie asintió con una sonrisa reconfortante. «Ve, querida, no pasa nada». Eve siguió a Vincent al pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No sabía por qué el jefe quería hablar con ella a solas, y 1000 escenarios terribles comenzaron a florecer en su mente. ¿Le había dicho Serena algo? ¿Estaba a punto de ser despedida? ¿Y qué pasaría con Daniel? Cuando se encontraron en el pasillo vacío donde nadie podía oírlos, Vincent se volvió hacia ella. «Cuéntame todo, Eve. ¿Qué pasó mientras yo no estaba?» Eve bajó la cabeza, con los hombros temblando. «No puedo, señor Moretti. Por favor, no me lo pregunte». Su voz era poco más que un susurro, cargada de miedo. Pensó en la amenaza de Serena sobre Daniel. Pensó en su hermano muriendo, porque nunca recibiría un trasplante, y no pudo articular ni una sola palabra. Vincent miró a la chica temblorosa que tenía delante y algo en su pecho se ablandó. Levantó una mano con delicadeza y le levantó la barbilla para que ella tuviera que mirarle a los ojos. «Ya no tienes que tener miedo». Su voz era tierna como nunca lo había sido con nadie. «Sé lo que hizo Serena. Sé que te amenazó». Eve se sobresaltó y abrió mucho los ojos mientras lo miraba con incredulidad. Tú lo sabes». Vincent asintió con la cabeza, sin apartar la mirada de ella. «Lo vi todo, cada bofetada, cada palabra, cada lágrima. Lloraste sola en tu habitación. Y fue entonces cuando Eve no pudo contenerse más. Se derrumbó y las lágrimas brotaron como si una presa se hubiera roto por fin. Durante tantos años había soportado todo sola. Había luchado sola contra la vida. Había llorado sola en la oscuridad, donde nadie la veía. Y ahora, por primera vez, alguien lo sabía. Alguien estaba de su lado. Alguien había visto su dolor. Vincent la vio llorar, y sin pensarlo, levantó la mano y le secó las lágrimas de las mejillas. Era un gesto que el jefe mafioso más frío de Nueva York no había hecho por nadie en 17 años. Pero con Eve, todo era diferente. «Nadie volverá a hacerte daño, Eve. Te lo prometo. No mientras yo siga vivo». La voz de Vincent resonaba con determinación y protección. Eve lo miró a los ojos y por primera vez en su vida vio algo que nunca había visto en nadie. Protección real, sin condiciones, sin exigencias, solo la promesa de un hombre dispuesto a protegerla del mundo entero. El comedor principal de la mansión Moretti estaba decorado como si se tratara de un banquete real. Las velas blancas ardían con un suave resplandor bajo la lámpara de cristal. Sus llamas bailaban y proyectaban reflejos en las paredes cubiertas con papel de terciopelo rojo oscuro. Rosas blancas adornaban un jarrón de cristal en el centro de la mesa, junto a costosas botellas de vino tinto de la bodega de la familia Moretti. Todo era impecable, desde los cubiertos de plata hasta las servilletas dobladas con meticuloso cuidado. Sin embargo, el ambiente en la sala era pesado, como antes de una gran tormenta, como si todos sintieran que algo aterrador estaba a punto de suceder. Vincent se sentó a la cabecera de la mesa, en el asiento que su padre había ocupado durante tantos años. Llevaba un traje negro, con el cuello de su camisa blanca ligeramente abierto, lo que le daba un aspecto elegante y peligroso a la vez. Su rostro estaba tranquilo de una forma casi aterradora,
como un lago en calma que esconde corrientes letales en su interior. Serena se sentó a su derecha con un ajustado vestido rojo que resaltaba su sensualidad. Intentó esbozar su habitual sonrisa dulce, pero había una inquietud en sus ojos que no podía disimular del todo. Thomas Reed se sentó frente a Serena, y eso era lo que más la inquietaba. Vincent había invitado a Thomas a quedarse a cenar, alegando que quería agradecerle por haber gestionado bien las finanzas mientras él estaba fuera. Thomas no pudo negarse, y ahora estaba allí sentado, rígido como una piedra, con el sudor brotándole en la frente, a pesar de que el comedor estaba fresco gracias al aire acondicionado. Maggie estaba sentada en su silla de ruedas en un extremo de la mesa, en silencio, observando todo con la mirada clara de una mujer que había vivido 70 años. Sabía que algo iba a pasar esa noche y estaba preparada. Eve estaba cerca, lista para servir la comida como siempre. Llevaba el sencillo uniforme de criada, una blusa blanca y pantalones negros, con el pelo castaño recogido cuidadosamente en la nuca. Pero antes de que pudiera servir el vino, Vincent dijo: «Eve, siéntate». Su voz no era una petición, era una orden. Eve parpadeó y lo miró con confusión. «Pero tengo que servir». Vincent negó con la cabeza. «Esta noche eres una invitada. Siéntate». Serena no pudo ocultar la irritación que se reflejó en su rostro. Se volvió hacia Vincent con fingida confusión. «Vincent, ¿por qué la criada está sentada a nuestra mesa?» Vincent miró a Serena y por un instante sus ojos se volvieron tan fríos que ella tuvo que tragar saliva. «Porque quiero que esté aquí. ¿Hay algún problema?» Su voz seguía siendo suave, pero había un peso invisible detrás de cada palabra que impedía a Serena discutir. «No, claro que no», dijo ella, esbozando una sonrisa que parecía más bien una mueca. Eve se sentó en la silla que Vincent le indicó, frente a Maggie. Maggie la miró y asintió levemente con la cabeza, una silenciosa garantía de que todo iría bien. La comida comenzó en un silencio tan denso que resultaba sofocante. Los camareros trajeron cada plato y todos comieron sin hablar. El único sonido era el leve tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Thomas sudaba a través de la ropa y le temblaban tanto las manos que casi se le cae el tenedor. No se atrevía a mirar a Vincent ni a Serena. Solo miraba fijamente su plato como si fuera lo más fascinante del mundo. Vincent rompió el silencio con preguntas amables, pero cada una de ellas calaba como una puñalada en el corazón de los culpables. Preguntó por su viaje a Sicilia, obligando a Serena a fingir interés. Preguntó por el trabajo de Thomas, obligándole a responder con voz temblorosa. Preguntó por la salud de su madre mientras había estado fuera, y esa pregunta hizo que Serena palideciera por un segundo antes de recuperarse. Cuando terminó el plato principal, Vincent se levantó lentamente con una copa de vino tinto en la mano. Todas las miradas se volvieron hacia él. «Tengo una presentación especial para todos ustedes esta noche», dijo, con su voz resonando en la sala silenciosa. Una celebración de la honestidad. Un escalofrío recorrió la espalda de Serena. Algo iba mal, algo iba muy mal. Pero antes de que pudiera decir o hacer nada, Vincent pulsó el botón del mando a distancia que tenía en la mano. La gran televisión montada en la pared se encendió y la primera imagen que apareció hizo que la sangre de Serena se helara. Eran ella y Thomas abrazados en el centro del salón principal. En el mismo lugar donde Vincent le había pedido matrimonio 6 meses antes, Serena se puso pálida como la muerte. Thomas dejó caer el tenedor al suelo con un ruido que resonó en el silencio sepulcral. Y Vincent, él solo se quedó allí con una sonrisa fría como el hielo, con los ojos ardiendo a los traidores con el fuego del infierno. El video siguió reproduciéndose en la gran pantalla,
y Vincent no necesitó decir nada más. Las imágenes lo decían todo. La siguiente escena mostraba a Serena de pie en la habitación de Maggie, con el rostro desencajado por el odio, mientras gritaba a la anciana de 70 años. «¿Te crees importante, vieja? No eres más que un obstáculo, una carga». La voz de Serena en el vídeo resonaba con claridad en el comedor, muerto y silencioso. La Serena real, la que estaba sentada a la mesa, se ponía cada vez más pálida, como si toda la sangre se le estuviera escapando del cuerpo. Quería decir algo, quería explicarse, pero el video no le daba tregua. La imagen cambió a Serena, tirando al suelo la bandeja de pastillas de Maggie y abofeteándola. «Guarda tu compasión para ti misma». Eve levantó los ojos hacia la pantalla, con el corazón encogido al verse obligada a ver de nuevo cómo trataban a Maggie con tanta crueldad. Maggie permaneció sentada en silencio en su silla de ruedas, con el rostro inexpresivo, como si llevara mucho tiempo preparándose para ese momento. El video continuó. Esta vez mostraba a Serena abofeteando con fuerza a Eve en la habitación de Maggie. «No eres más que una sirvienta. Conoce tu lugar». Serena comenzó a temblar. Apretó con fuerza la servilleta que tenía en el regazo, tratando de contener el pánico que le subía por el pecho. Pero el video no se detuvo. Continuó mostrando a ella y a Thomas en la sala de estar, hablando de robar los bienes de Vincent. «Después de la boda, si hay un divorcio, obtendrás el 60% de sus propiedades». Luego vino la escena en la que discutían declarar a Maggie legalmente incompetente. Y por último, la frase que congeló a toda la sala. «Los accidentes ocurren todo el tiempo». La voz de Serena en el vídeo se rió fría y aguda. Thomas no pudo soportarlo más. Se levantó tan rápido que su silla se estrelló contra el suelo con un golpe y se abalanzó hacia la puerta. Pero en ese preciso momento, se abrieron las puertas del comedor. Marcus entró, seguido de 6 hombres corpulentos con trajes negros y rostros fríos como el hielo. Se movieron rápidamente, rodeando la sala y sellando todas las salidas. Thomas se detuvo en seco como un ciervo atrapado por los faros de un coche, con el rostro blanco como el papel. Serena miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba completamente atrapada. Se volvió hacia Vincent, con los ojos desorbitados por la desesperación. «Vincent, por favor, déjame explicarte». Su voz temblaba mientras intentaba salvar lo poco que le quedaba. Vincent esbozó una sonrisa fría, un sonido tan gélido que parecía congelar el aire. «¿Explicar qué?» «Explica cómo planeas meter a mi madre en una residencia de ancianos. Explica cómo golpeaste a la única persona que realmente se preocupaba por ella. Explica cómo amenazaste con matar a alguien que me importa». Serena ya no pudo mantenerse en pie. Se derrumbó en el suelo, sollozando desconsoladamente. Se arrastró hacia Vincent, agarrándose a la pernera de su pantalón como una mendiga desesperada. «Por favor, Vincent, te quiero de verdad». Vincent la miró con la fría mirada que un hombre podría dirigir a un insecto. «¿Amor? No sabes lo que significa esa palabra». Le apartó la mano de una patada y dio un paso atrás como si su contacto fuera algo repugnante. Y entonces, como si lo que ya había pasado no fuera suficiente, Vincent añadió unas palabras que sacudieron a Serena hasta los huesos. «Ah, y una cosa más. Sé que no eres Serena Blackwood». Serena levantó la cabeza y abrió los ojos con horror. Todo el color desapareció de su rostro, dejándolo pálido como el de un cadáver. Vincent continuó con voz gélida. «La verdadera Serena Blackwood murió en un accidente de coche en Europa hace 5 años. ¿Y tú? Tú eres Serena Miller, la hija de un estafador, una estafadora, una don nadie». Serena ya ni siquiera podía llorar. Se quedó allí sentada con la boca abierta, pero sin emitir ningún sonido, como un pez arrojado a la orilla. Todo lo que había construido durante 5 años
la máscara impecable que había trabajado tan duro para crear. Todo se derrumbó en una sola noche. Thomas vio a Serena completamente expuesta y comprendió que no había escapatoria. Cayó de rodillas, juntó las manos como si fuera a rezar y comenzó a contarlo todo. El dinero trasladado al extranjero, los documentos falsificados, todos los planes que habían hecho. Le suplicó a Vincent que le perdonara la vida, con lágrimas y mocos corriéndole por su patético rostro. Vincent ni siquiera lo miró. Dio una breve orden, con voz fría y definitiva. Lleváoslos. Van a aprender lo que significa traicionar a un amigo. Marcus asintió y hizo una señal a sus hombres. Dos de ellos se adelantaron y levantaron a Thomas. Él no se atrevió a resistirse. Solo sollozó y suplicó, mientras lo arrastraban fuera de la habitación. Otros dos se acercaron a Serena, la agarraron por los brazos y la pusieron de pie. Ahora su desesperación se convirtió en una rabia salvaje y furiosa. Gritó, luchó, forcejeó para liberarse. Y cuando la arrastraron pasando junto a Eve, chilló con los ojos enrojecidos por el odio. «Esto no ha terminado. Te destruiré». Eve no dijo nada. Solo se quedó quieta, observando con ojos tranquilos cómo se llevaban a Serena. No sentía miedo ni odio, solo una extraña paz que se apoderaba de ella. Cuando se llevaron a Serena y Thomas, Vincent se acercó a Eve. Su voz, que segundos antes había sido gélida, se suavizó hasta convertirse en algo casi increíble. Se acabó. Ella nunca volverá a hacer daño a nadie. Una semana después de aquella noche de juicio, la mansión Moretti volvió a su familiar tranquilidad. Pero ahora era un tipo de tranquilidad diferente. Ya no agobiada por mentiras y oscuros planes, la luz del sol primaveral se colaba por las altas ventanas de cristal, llevando calidez y una sensación de esperanza a todas las habitaciones. Serena Miller, la mujer que casi se había convertido en la señora de esta casa, había desaparecido de Nueva York como si nunca hubiera existido. Vincent no la mató, y tampoco mató a Thomas. En el mundo de un jefe de la mafia, la muerte a veces podía ser una liberación demasiado fácil. En cambio, confiscó cada dólar que habían robado, reveló la verdadera identidad de Serena a los círculos más altos de Nueva York y se aseguró de que ninguna puerta de esta ciudad, ni de ninguna ciudad bajo la influencia de la familia Moretti, se les volviera a abrir jamás. Cuando Marcus le preguntó por qué no acababa con ellos de una vez por todas, Vincent solo esbozó una fría sonrisa y dijo que la muerte era demasiado fácil. Quería que vivieran y supieran que lo habían perdido todo. A medida que la oscuridad del pasado se disipaba lentamente, se abría un nuevo capítulo para los que quedaban. Esa tarde, Vincent llamó a Eve a su oficina. Ella entró con su habitual preocupación, sin saber muy bien qué había hecho mal. La habitación era enorme, con estanterías que llegaban hasta el techo y dominada por un enorme escritorio de roble que siempre la había hecho sentir pequeña. Pero hoy, al ver a Vincent sentado allí con dulzura en los ojos, se sintió un poco menos asustada. «A partir de ahora, ya no eres cuidadora. Tu familia». Vincent lo dijo con una voz tan cálida que Eve nunca antes había oído ese tipo de calidez en él. Eve se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «No lo entiendo, señor Moretti». Las palabras salieron a trompicones porque no podía creer lo que acababa de oír. Vincent se levantó y se acercó. «Tendrás tu propia habitación, una habitación de verdad, no una habitación para el personal. Comerás con nosotros, no nos servirás». Hizo una pausa y la miró a los ojos. «Y, por favor, llámame Vincent». Eve quería negarse. Estaba acostumbrada a ser la ayudante, a permanecer en las sombras, a creer que no merecía cosas buenas. Abrió la boca para decir algo, pero en ese momento,
La puerta de la oficina se abrió y Maggie apareció en su silla de ruedas con una suave sonrisa en los labios. «Acepta, hija mía, te lo mereces». Su voz era suave, pero transmitía una tranquila certeza que hacía imposible discutir. Eve miró a Maggie, luego miró a Vincent, y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos marrones. No sabía qué decir. No sabía cómo responder a una amabilidad que nunca había recibido en sus 27 años de vida. Pero eso no era todo. Continuó Vincent, y hubo una rara vacilación en su voz. «¿Y tu hermano, Daniel?» Eve se sobresaltó al oír su nombre. Había intentado no pensar en Daniel en toda la semana. Había intentado no pensar en las facturas que se acumulaban, en el trasplante que no sabía cómo iba a poder pagar. Vincent la miró a los ojos y continuó. «Todas las facturas del hospital han sido pagadas. Lo han trasladado al mejor hospital de Nueva York y han encontrado un donante de riñón compatible. El trasplante se realizará en 2 semanas». Eve no podía creer lo que estaba oyendo. Miró a Vincent con los ojos llenos de lágrimas, la boca abierta, pero sin poder articular palabra. Daniel se salvaría. Su hermano, la única familia que le quedaba, viviría. ¿Quién había hecho eso? Finalmente consiguió articular, con la voz quebrada por la emoción. Vincent no respondió. Solo esbozó una pequeña y misteriosa sonrisa y se volvió para mirar por la ventana, como si la pregunta no importara. Pero Eve lo entendió de todos modos. Sabía quién lo había hecho. Sabía quién había salvado a su hermano, y no encontraba palabras lo suficientemente grandes para darle las gracias, porque ningún agradecimiento sería suficiente. Maggie abrió los brazos y Eve se acercó a ella, arrodillándose junto a la silla de ruedas y dejando que Maggie la abrazara. «Ahora eres nuestra familia, hija mía. Siempre lo has sido». Maggie susurró, acariciando el cabello de Eve. Eve lloró en sus brazos. Y por primera vez en sus 27 años sintió lo que era el verdadero amor maternal. Había perdido a su madre cuando era niña, había perdido a su padre, había perdido a su hermana, pero ahora había encontrado una nueva familia, un lugar al que pertenecía. Vincent se quedó junto a la ventana, observando a las 2 mujeres abrazadas. Una leve sonrisa se dibujó en su boca. Una sonrisa sincera que el frío jefe de la mafia había olvidado hacía mucho tiempo. Y en ese momento supo que había hecho lo correcto. No porque se hubiera vengado de Serena, sino porque había dado felicidad a alguien que realmente se la merecía. Era muy tarde por la noche, cuando toda la mansión dormía y solo la luz de la luna se colaba por las altas ventanas de cristal. Vincent se dirigió en silencio a la habitación de Maggie, llamó suavemente a la puerta y entró. Ella aún no se había dormido, como si supiera que su hijo vendría. Vincent acercó una silla a la cama de su madre y se sentó como solía hacer cuando tenía 10 años. En las noches en las que no podía dormir, y acudía a ella en busca de consuelo. Maggie lo miró con ojos llenos de amor y comprensión. Sabía que Vincent no había venido solo para ver cómo estaba. Algo le preocupaba y ella podía adivinar qué era. «La has estado observando, ¿verdad, Eve?», dijo Maggie primero, con voz suave y cálida. Vincent levantó la cabeza, con una chispa de sorpresa en los ojos. Se quedó en silencio durante un largo rato antes de responder. «¿Es tan obvio?». Maggie se rió con un sonido suave y afectuoso. Una madre siempre lo sabe. Es instintivo. Vincent exhaló lentamente, se recostó en la silla y miró al techo. No sabía cómo expresar con palabras lo que estaba pasando dentro de él. Durante 17 años había construido un muro alrededor de su corazón y no había dejado entrar a nadie. Y ahora, una joven menuda, con ojos tristes y una sonrisa cálida, había encontrado la manera de romper ese muro sin que él se diera cuenta. «Ya no sé lo que siento, mamá. Después de lo que pasó con Serena, no sé si podré volver a confiar en alguien».
Su voz se apagó, cargada de incertidumbre y vacilación. Maggie extendió la mano y tomó la grande de él entre las suyas. Su mano estaba arrugada y temblaba por la enfermedad, pero su calor fluyó hacia Vincent como una fuerza invisible. Serena era un espejo, hijo mío. Solo reflejaba lo que tú querías ver. Maggie habló lentamente, cada palabra cargada de la sabiduría de una mujer que había vivido 70 años. Pero Eve es una ventana. Te muestra exactamente quién es, incluso las partes que están rotas. Vincent se quedó en silencio, dándole vueltas a las palabras de su madre en su mente. Pensó en Serena, en la falsa perfección que había construido, en cómo había creído ciegamente lo que quería creer. Luego pensó en Eve, en cómo lloraba sola en la oscuridad, en cómo se arrodillaba para recoger cada pastilla, en cómo se mantenía erguida frente a Serena, incluso después de haber sido abofeteada. Eve no era perfecta, estaba rota y había sufrido demasiado. Pero esa ruptura la hacía más real que cualquier otra persona que hubiera conocido. ¿Y si le hago daño? ¿Y si no sé cómo amar a nadie?, preguntó Vincent, con voz llena de preocupación. Ese era su miedo más profundo, que había vivido tanto tiempo en la oscuridad que ya no sabía cómo amar. Maggie sonrió y le apretó la mano con más fuerza. El hecho de que hagas esa pregunta ya demuestra que la amas. Vincent, un hombre al que no le importa nada, no preguntaría si podría causar dolor a alguien. Vincent sintió que algo cálido se extendía por su pecho, como si las palabras de su madre hubieran encendido una lámpara en la oscuridad en la que había vivido durante tantos años. Se levantó, se inclinó y besó la frente de su madre. Antes de que pudiera salir de la habitación, Maggie volvió a hablar, alzando suavemente la voz en la quietud de la noche. Te dije que observaras cómo me trataba cuando creía que nadie la veía. Lo hiciste y descubriste algo real. No dejes que el miedo te lo quite. Vincent se detuvo en la puerta y miró a su madre por última vez. Asintió con la cabeza y en su corazón tomó una decisión. En las semanas que siguieron a aquella noche de conversación con su madre, Vincent cambió de una forma que ni él mismo notó del todo. Empezó a pasar más tiempo en casa, a asistir a menos reuniones y a quedarse menos hasta tarde en la oficina. Marcus notó el cambio y se limitó a sonreír sin decir nada. Maggie también lo notó y en su corazón agradeció en silencio al destino por haber traído a Eve a su familia. Una mañana de principios de verano, cuando la cálida luz dorada del sol inundaba el jardín detrás de la mansión, Vincent salió al balcón y vio a Eve regando las flores de Maggie. Llevaba un sencillo vestido floral, con el pelo castaño recogido en un moño alto que dejaba al descubierto la suave curva de su cuello. Sonreía y hablaba con las flores como si éstas pudieran entenderla, y su risa era clara y brillante como el sonido de unas campanas de viento. Vincent se quedó allí, sin querer romper la magia del momento. Solo observaba y se dio cuenta de que, por primera vez en muchos años, sentía esa calma, como si toda la oscuridad de su vida se disolviera al ver su sonrisa. Eve pareció sentir que alguien la observaba. Se giró y sus ojos castaños se encontraron con la mirada de Vincent desde el balcón. Sus mejillas se sonrojaron como manzanas maduras y rápidamente se agachó, fingiendo concentrarse en las flores, sin atreverse a volver a levantar la vista. Vincent sonrió, una sonrisa que no sabía que aún tenía en él. Las cenas familiares se convirtieron en una nueva costumbre en la mansión Moretti. Vincent, Maggie y Eve se sentaban alrededor de la mesa, no en el gran comedor formal, sino en la cálida cocina bajo una suave luz amarilla. Una noche, mientras comían, Vincent le preguntó a Eve por su vida, por lo que le gustaba, por sus sueños. Eve se puso nerviosa y empezó a jugar con la servilleta. Nadie le había preguntado nunca esas cosas.
Durante 27 años, solo había conocido el trabajo, la resistencia, la supervivencia. Los sueños eran un lujo que no se había atrevido a imaginar. Nunca he pensado realmente en los sueños. He estado demasiado ocupada sobreviviendo. Su voz era tranquila, no se quejaba, simplemente decía la verdad. Vincent la miró con una mirada tan tierna que solo su madre había visto antes. Entonces es hora de que empieces a soñar. Lo dijo como una promesa, como un compromiso de que le daría espacio para soñar. Una noche, cuando la mansión se había quedado dormida, Eve no podía dormir. Subió a la azotea, desde donde podía ver toda Nueva York brillando con las luces. No esperaba estar sola. Vincent ya estaba allí, apoyado en la barandilla, mirando a lo lejos como si buscara algo en la oscuridad. ¿Tampoco puedes dormir?, le preguntó cuando la vio, con voz tranquila en la quietud de la noche. Eve asintió y se acercó a él. No hablaron durante mucho tiempo. Simplemente se quedaron juntos en silencio, contemplando las luces de la ciudad parpadear como 1 millón de estrellas caídas a la tierra. Y entonces, en ese momento, sus manos se rozaron. Nadie sabía quién tocó primero. Nadie sabía si fue accidental o intencionado, pero cuando sus dedos se tocaron, ninguno de los dos se apartó. Dejaron sus manos allí, sintiendo el calor del otro en el aire fresco de la noche. ¿Por qué eres tan bueno conmigo, Vincent?, preguntó Eve finalmente. Su voz era un susurro llevado por el viento. Vincent se volvió para mirarla. La luz de la luna iluminaba el rostro de Eve, resaltando el marrón claro de sus ojos y las suaves líneas de sus rasgos. En ese momento, pensó que era la mujer más hermosa que había visto nunca. Porque tú me has enseñado lo que es la verdadera bondad, y quiero aprender de ti. Su respuesta fue tan sincera que a Eve se le aceleró el corazón. Se quedaron allí, mirándose a los ojos en silencio. No hacían falta más palabras. Ambos sabían que algo estaba cambiando entre ellos. Algo hermoso y precioso estaba tomando forma. Poco a poco, a partir de pequeños momentos como este. Había pasado 1 mes desde aquella noche en la azotea. Daniel había recibido con éxito su trasplante de riñón y se estaba recuperando bien en el hospital. Eve estaba más feliz que nunca, viendo sonreír a su hermano, oyendo cómo su voz se hacía más fuerte cada día que pasaba. Pero Vincent notó que en sus ojos marrones aún había una profunda tristeza que nunca desaparecía del todo. Una vieja herida que nunca había sanado del todo. Y él sabía que esa tristeza tenía un nombre. Lily. Una tarde de fin de semana, cuando la cálida luz dorada del sol inundaba la mansión, Vincent se acercó a Eve con una oferta inesperada. «Hay un lugar al que quiero llevarte hoy». Eve se sorprendió, pero asintió con la cabeza. Había aprendido a confiar en Vincent, a confiar en la protección y la calidez que él había traído a su vida durante los últimos meses. El reluciente Rolls Royce negro se deslizó por las calles de Nueva York, alejándose del ruidoso corazón de la ciudad, en dirección a una zona más tranquila de las afueras. Eve miró por la ventana, sin saber a dónde iban, pero no preguntó. Confiaba en Vincent. Cuando el coche se detuvo, Eve miró hacia afuera y sintió que su corazón se detenía por un instante. Frente a ella había un cementerio, con hileras de lápidas blancas descansando en silencio bajo la sombra de antiguos robles. Se volvió hacia Vincent, con los ojos llenos de preguntas y un destello de preocupación. Vincent no le dio ninguna explicación, simplemente salió del coche, rodeó el vehículo hasta llegar a su lado y le abrió la puerta. En la mano llevaba un ramo de flores blancas que ella no le había visto preparar. Le tomó de la mano y la guió por senderos de grava pálida, pasando junto a tranquilas lápidas, hasta que se detuvieron ante una pequeña tumba bajo la sombra de un cerezo. Eve leyó el nombre en la lápida y sus rodillas casi se doblaron. Lily Harper, 2009 a 2017.
por siempre en nuestros corazones. Su hermana, la niña de 8 años que había muerto en los brazos de Eve hacía 10 años. La tumba que no había tenido dinero para visitar durante tantos años, porque estaba demasiado lejos y ella era demasiado pobre. ¿Cómo lo sabías?, susurró Eve con la voz entrecortada. Lo sé todo sobre ti, Eve, incluida la hermana que perdiste, respondió Vincent con voz suave y llena de amor. Se arrodilló frente a la pequeña tumba y depositó las flores blancas sobre la hierba verde. Y entonces hizo algo que hizo que Eve rompiera a llorar. Hola, Lily. Me llamo Vincent. Quiero darte las gracias por enviar a tu hermana a mi familia. Ella salvó a mi madre. Ella me salvó a mí. Vincent habló a la tumba como si Lily estuviera allí escuchando, sonriendo. Nadie había recordado a Lily, excepto Eve. Nadie había hablado de su hermana pequeña como si aún existiera. Pero Vincent sí lo hizo. Trajo a Eve aquí, habló con su hermana, le hizo saber a Lily que no la habían olvidado. Eve lloró, pero no con las lágrimas agudas y entrecortadas que había derramado 10 años atrás, cuando Lily exhaló su último aliento en sus brazos. Estas eran lágrimas de sanación, de sentirse finalmente comprendida.